Hola, les habla Pancho Pantalla. En la entrega de hoy queremos recordar o dar a conocer lo que fue uno de los grandes programas de variedades informativas de nuestra gran televisión venezolana. Hoy, en Pancho Pantalla, a puerta cerrada. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. A puerta cerrada fue un formato que trajo a Venezuela el periodista Nelson Bocaranda Sardi. Y digo que trajo a Venezuela porque el formato original es del programa de Donahue. Así mismo se llamaba el programa en los Estados Unidos, Donahue. Donahue es el apellido del periodista norteamericano que de alguna manera ideó, conformó o formateó este tipo de programas allá en la televisión norteamericana. ¿De qué se trataba este tipo de programas? Eran programas que, conducidos por un moderador al estilo de Donahue allá en los Estados Unidos o al estilo de Nelson Bocaranda, eran afamados periodistas que también se les daba bien esto de la animación. Eran simpáticos, eran joviales, eran empáticos con los invitados y no solamente trataban temas de importancia que tuviesen que ver con la actualidad política, social o económica, sino que también se deslindaban hacia lo que podía ser temas artísticos, culturales, en fin, estos temas un poco más ligeros, pero que siendo tratados de una determinada manera tenían una importancia dentro del espacio. Fue así como entonces Nelson Bocaranda llega a Radio Caracas Televisión y propone la idea de A Puerta Cerrada. Esto comienza a principios de los 80 y Radio Caracas le da una importancia capital a este proyecto, de una manera tal que llega a considerarse uno de los programas más importantes dentro de la parrilla de programación del canal de Quinta Crespo. Allí Nelson Bocaranda alternaba temas de gran importancia con temas un poco más livianos, tal como lo hemos comentado al principio. Tenía de repente un tema político o social, pero de repente también tenía temas mucho más ligeros. Y fue así como pudimos ver desfilar dentro de A Puerta Cerrada políticos que en ese momento tenían roles preponderantes en nuestro país, y artistas, seres de la cultura que también eran de vital importancia para el momento actual que se vivía en aquella época. Entonces Nelson Bocaranda se fue haciendo con ese programa hasta que, llegado el momento, le fue hecha una oferta a Nelson Bocaranda para irse al canal de La Colina, a Venevisión, y fue allí donde se produjo la ruptura. Pero como el formato ya lo había registrado de alguna forma Radio Caracas Televisión, el programa le quedó perteneciendo. Y en ese instante en el que Nelson Bocaranda sale de Radio Caracas Televisión para el canal de La Colina, para Venevisión, allí le es entregado este programa A Puerta Cerrada a una periodista que también supo hacer de este espacio A Puerta Cerrada un gran programa. Estamos hablando de Marieta Santana. Marieta Santana venía ya de una experiencia bien interesante, porque ella había relevado a Eladio Lares en Alerta. Alerta era un programa periodístico de denuncia social, básicamente, en la cual, tal como su nombre lo definía, alertaba acerca de muchos de las necesidades o de las noticias más importantes que habían en ese momento en aquella Venezuela. Alerta fue un programa
complicado desde el punto de vista de transmisión, porque periodísticamente hablando era contundente, y esto le permitió a Marieta Santana hacerse de una imagen lo suficientemente fuerte como para convertirse en la animadora de este espacio que ya tenía una fama bien hecha, como era Puerta Cerrada. Marieta, siendo periodista, pudo adaptarse a este nuevo formato y por años estuvo también haciendo este programa de A Puerta Cerrada. En A Puerta Cerrada, allí desfilaron todos y cada uno de los grandes personajes de nuestra Venezuela de la década de los 80 e incluso de principios de los 90, porque este A Puerta Cerrada, aunque se termina en la década de los 90, el formato, por decirlo de alguna manera, se agotó. En sus últimos años, si mal no recuerdo, lo hizo Luis Velasco. Pero fue Marieta Santana junto a Nelson Bocaranda Sardi los que estuvieron al frente del gran formato llamado A Puerta Cerrada en Radio Caracas Televisión. A Puerta Cerrada, un espacio que si ustedes revisan en las redes, en internet, en YouTube, allí encontrarán lo que es la esencia de lo que fue una Venezuela palpitante en la década de los 80, recogida casi en su plenitud en todas estas ediciones de A Puerta Cerrada en Radio Caracas Televisión, porque A Puerta Cerrada, su perfil informativo y su manera de ver las cosas y de plantearlas, alternando pues con los invitados y los paneles e incluso con el público que allí estaba mañana a mañana, era un programa que se hacía en vivo, fueron Lo que yo vi en TV.